El ministerio Conéctate a Jesús presenta de la serie Feliz para Siempre el quinto segmento, la escuela sabática para nuevos creyentes. El poder de la palabra de Dios. Tercer trimestre. Lección número 1. Siguiendo a un líder invisible. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias Señor por las bendiciones recibidas a través de la semana. Oramos, buen Dios, para que el día de hoy, que hacemos un repaso de la semana, podamos, oh Señor, también ser bendecidos con tu palabra. Por Jesús. Amén. Amigos, llegamos al final de la primera lección del tercer trimestre. Siguiendo a un líder invisible. En esta lección, ¿qué tenemos o qué hemos visto? Hemos tratado de responder 3 preguntas. La mayor de ellas, o la más importante de las 3, ¿qué provisión hizo Jesús para aquellos que creerían en Él sin poder verlo? En primera de Pedro 8, 1, 8 y 9, se nos dice: vosotros que lo amáis sin haberlo visto, creyendo en Él aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. El concepto clave de esta semana es ver para creer. En la palabra de Dios encontramos pruebas irrefutables que nos garantizan que, a pesar de que Jesús resulta ahora invisible a los ojos humanos, aunque sea a tientas lo podemos encontrar, pues Él no está lejos de nosotros. Hechos 17, 27. El día domingo dijimos: mientras no obedezcamos los mandamientos de Jesús, no lograremos comprender cuán diferente es el cristianismo de la cultura popular. Quizá sería más fácil seguir a Jesús si tan solo pudiéramos verlo y escucharlo. Pero el Señor hizo las provisiones del lugar para que sus discípulos y los que más tarde creerían por el testimonio de ellos tuvieran suficiente evidencia que les sirvieran de fundamento para su fe. Escudriñad las Escrituras, dice Juan 5:32. Porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Se necesita un esfuerzo y dedicación. No se puede llegar a creer en un Cristo que no podemos ver físicamente, estudiando las Escrituras de manera superficial. Necesitas ponerte el traje de buzo y de presión. Ese traje especial para mantener la vida mientras se profundiza en las Escrituras. De lo contrario, vas a morir espiritualmente. Jamás vas a poder adquirir una vida con Cristo, a menos que profundices en las Escrituras. La mayor prueba de esto la podemos ver en sus propios discípulos. Tomás no creyó, necesitó ver para creer. Judas terminó ahorcándose después de 3 años y medio de caminar con Jesús, porque se quedó en la superficie.
Pedro lo negó 3 veces en una misma noche, porque navegó en la superficie. Una vida con Cristo implica profundizar en las escrituras, en las escrituras diariamente. Un consejo quiero darle a las maestras de niños. No porque son maestras de niños se alimenten solamente de la leche infantil, hablando espiritualmente. Estudien su lección de escuela sabática como si fueran maestras de escuela sabática. Así como estudian la lección para los niños, estudien la lección de escuela sabática como si fueran maestras de escuela sabática también. Y a los administradores de la iglesia les aconsejo, no dejen que una hermana permanezca demasiados años siendo solo maestra de niños. Denle descanso. Cada 2 años sería bueno darle descanso 1 año para que ella se integre a la clase de escuela sabática regular y se alimente y profundice. Es necesario profundizar si quieres tener una vida con Cristo. El día martes hablamos de ver para creer, vivir con Cristo sin verlo. ¿Cómo podemos saber que algo es cierto? Preguntamos el día martes. También preguntamos el día martes, ¿qué es la verdad? Estas son preguntas que han desconcertado a los más grandes pensadores a través de las edades. Nos llena de orgullo poner en práctica el famoso dicho, ver para creer. Nos sentimos orgullosos. Si alguien viene o alguien vive en un ambiente donde se ridiculiza la existencia de lo sobrenatural y se cree que únicamente es real aquello que se percibe mediante los sentidos, ya sea que lo puedes oír, lo puedes ver o lo puedes palpar o puedes degustar de él, ¿cómo podrá sobreponerse a esos prejuicios? No tan solo para creer, sino para seguir a Jesús, quien no puede ver. Un ejemplo de cómo creer sin poder ver lo encontramos en Juan el Bautista. Mateo 11, 1 al 6. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus discípulos, a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurados es el que no halle tropiezo en mí. Juan el Bautista no pudo continuar viendo a Jesús
y lo único que llegaba a su conocimiento de él eran rumores respecto a la obra de Cristo, por lo que una pregunta comenzó a inquietarlo. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Juan había declarado que Jesús era el Mesías esperado. Sus palabras, yo he visto y testifico que este es el Hijo de Dios, en Juan 1:34, parecen contradecir lo que está preguntando en este momento. Juan es un ejemplo fehaciente de que aún los hombres más consagrados no se hallan exentos de la duda. Al estar encerrado en la cárcel durante más de un año, Juan, según Jesús, el mayor de los profetas, tuvo dudas en cuanto a la obra mesiánica de Cristo, porque no había visto por sí mismo lo que el Señor había estado diciendo. A pesar de que la pregunta de Juan era bastante sencilla, sin embargo, Jesús no la contestó en forma directa. La respuesta de Jesús fue una referencia concreta al cumplimiento de las profecías registradas en Isaías 35, 4 al 6 y 61, 1 y 2. Juan no vio, pero creyó lo que la palabra había anunciado. El hecho de que no veas a Jesús a nuestro lado puede suscitar en nosotros una pregunta, una profunda crisis de incertidumbre. Ahora bien, en la palabra de Dios encontramos pruebas irrefutables que nos garantizan que ese Jesús que se ha tornado invisible a los ojos humanos, aunque sea a tientas, lo podemos encontrar, pues Él no está lejos de nosotros. Hechos 17, 27. El día miércoles, preocupados por la segunda generación. Cuando el primer siglo de nuestra era estaba llegando a su final, Juan era el único apóstol que quedaba vivo. Fue entonces cuando comenzó a escribir el último libro del Nuevo Testamento. El apóstol se preocupaba por la segunda generación de creyentes, aquellos que no habían visto a Jesús y que basaban sus creencias en el testimonio de los apóstoles. Por ello, escribió el Evangelio según San Juan, el último de los 4 evangelios, aunque también escribió el quinto, el Apocalipsis, el último de los libros del Nuevo Testamento. Un poco antes, Juan había escrito una epístola en cuyos primeros versículos presenta las razones que garantizan la confiabilidad de su mensaje. ¿Qué es lo que le concede credibilidad a dicha epístola? Primera de Juan 1, 1 al 3. La palabra de vida. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan da testimonio de lo que él había oído, visto y contemplado y palpado. Dicho de otro modo, su testimonio está basado en pruebas indubitables.
¿Por qué Dios le permitió a Juan disfrutar de una experiencia tan gratificante? La misma cita lo dice en el versículo 3, para que al compartirla con sus lectores, nosotros ahora podamos tener comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Gloria a Dios. Es como si la experiencia visible de Juan se transfiriera a los que hemos de creer en Jesús, que no podemos ver ni palpar de forma literal. Por la fe, es nuestro privilegio participar de una experiencia con Cristo tan real como lo fue o como la tuvo Juan. El día jueves no somos huérfanos. La atmósfera en el aposento alto estaba bastante cargada. Jesús se encontraba a un paso de la cruz. Poco antes había predicho que Pedro lo negaría y que otro discípulo lo traicionaría. Una vez que Judas abandonó el lugar, Jesús se quedó con el resto y le dio sus últimas instrucciones. Juan 14 al 17. Uno de los temas de este discurso fue la venida del Espíritu Santo. ¿Qué podemos aprender sobre el Espíritu al leer Juan 14, 25, 26 y 15, 26 y 27? Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonios también, porque habéis estado conmigo desde el principio. En el libro de Hechos de los... En el capítulo 16, versículos 4 al 15, podemos ver la obra del Espíritu Santo. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora me voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Por qué era ventajoso que Jesús se separara de los discípulos? ¿Cómo explicarías la declaración de
Jesús, encontrada en el versículo 7, cuando dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Los discípulos de Jesús, del Jesús terrenal, fueron o son los únicos que tuvieron que hacer una transición de un Jesús presente y visible a uno invisible, cuya presencia se hacía real por medio del Espíritu Santo. Las siguientes generaciones de cristianos no hemos conocido más que a un Jesús invisible. Sin embargo, para sorpresa nuestra, Jesús dijo que su ausencia traería una bendición mayor para sus discípulos. Gloria a Dios. Llegamos al día viernes. Creer más de lo que podemos ver. Llegó el día en que el cumplimiento de la promesa se hizo realidad. ¿De qué manera Juan 14, 26 y Juan 16, 12 al 15 nos proporcionan un atisbo respecto a la forma en que los autores de los evangelios pudieron conocer tantos detalles acerca de la vida y la enseñanza de Jesús? Hechos 2, 1 al 13 nos presenta el cumplimiento de la promesa, la venida del Espíritu Santo. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de moscas. En la actualidad, la gente ha olvidado la escena del monte Sinaí, y es que alguna vez la conocieron. Las maldiciones que hacen uso del nombre del Todopoderoso
se desprenden de sus bocas al mismo tiempo que el cine y la televisión trivializan el gran yo soy con el fin de entretener a la gente. ¿Acaso toda esta ceguera es el resultado de creer en un Dios que no podemos ver? Es muy posible que no lo sea. Aunque Jesús caminó entre la gente, realizando milagros, los escribas y los fariseos deseaban ver un milagro especialmente realizado para beneficio de ellos, algo a lo que Jesús se opuso. Mateo 16:4. Mucha gente rehusó creer en él. En otra ocasión, Jesús dijo que ellos no creerían ni siquiera si alguien regresara de entre los muertos. En esta ocasión, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre los discípulos, entonces preguntaron, ¿qué haremos? Es innegable que los discípulos de Jesús hemos creído en él por fe. Sin embargo, las mentes seculares también deben tener fe en sus propias creencias. Nos agrada pensar que nuestros experimentos son lo que definen lo que es en verdad. El hecho de que una idea sea verdadera no significa que podrá ser comprobada. Tampoco podemos decir que una idea es falsa debido a lo contrario. La fe, dice Hebreos 11:1, textualmente, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A ti y a mí nos toca creer en un Jesús al cual no podemos ver con los ojos físicos, pero lo podemos más que contemplar con los ojos de la fe. El Señor te bendiga. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias por la lección de escuela sabática, siguiendo al invisible. Gracias, Señor, siguiendo a un líder invisible. Gracias, Señor, porque ese líder que nuestros ojos físicos no pueden ver, pero lo pueden palpar porque no está lejos de nosotros, nuestros ojos espirituales lo pueden ver al 100%. Oramos, buen Dios, para que todos los que estuvieron presentes y los que están presentes en esta transmisión puedan, oh Señor, palparlo físicamente y puedan mirarlo espiritualmente. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate Jesús en la voz de su hermano en Cristo, José Moreno. Esta fue la lección de escuela sabática número 1 del tercer trimestre para los nuevos creyentes. Te esperamos mañana para empezar la lección número 2. Bendiciones.